Luz y sal, hermanos. Vamos a comenzar nuestra lección pidiéndole a Dios que nos envíe su Espíritu Santo para que nos ayude a comprender la profundidad, la belleza de este tema que vamos a ver el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a ver la lección número 21, que se titula El bautismo, la fuente y la puerta. Como subtítulo, la vida cristiana es Pascua de Santa Liberación. Todos nosotros hemos tenido algún contacto con el sacramento del bautismo, los que somos casados, que tenemos hijos, pues hemos llevado a nuestros hijos a bautizar. Sin embargo, pocas veces hemos llegado a sentir la importancia del bautismo. Pocas veces hemos llegado a captar verdaderamente qué tan importante, qué tan vital, qué tan crucial es el bautismo. Nos hemos acostumbrado a ver al bautismo como un evento social, en donde es más importante la comida, la bebida, que cualquier otra cosa. Sin embargo, el bautismo es mucho más que un evento social, es mucho más que una costumbre o que una bonita tradición. El bautismo es literalmente la fuente de la vida eterna y la puerta, ¿sí? La puerta para entrar en la vida eterna. Entonces, así de importante es esa fuente de donde emana la vida eterna y la puerta para entrar al cielo, la puerta para entrar a la vida eterna. Como subtítulo, la vida cristiana es Pascua de Santa Liberación. Subrayé esas dos palabras, la palabra Pascua. La palabra Pascua, a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a entenderla como una época del año, particularmente esa época del año en la que nos preparamos espiritualmente para la Semana Santa, que es la coronación de la Pascua. Sin embargo, la palabra Pascua literalmente quiere decir paso, ¿verdad? Para los israelitas en tiempos antiguos, la Pascua les recordaba su paso a través del Mar Rojo. Y nosotros los cristianos, cuando hablamos de Pascua, nos referimos a la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que es el acontecimiento fundamental que obra nuestra salvación. Y la palabra liberación también es muy importante. Si ustedes leen la Biblia desde la primera hasta la última página, Dios se hace presente siempre en la historia de su pueblo, liberándolo. Sobre todo en el libro de los Reyes, en el libro de los Jueces, es muy evidente cómo Dios siempre está liberando a su pueblo, siempre está liberándonos. Hace muchos años conocimos a un sacerdote que nos preguntaba cuál es la verdadera religión. A mí se me hizo una pregunta un poquito tonta. Recuerdo que en la época yo le respondí, pues, la nuestra, y él respondió, dice, no, es la que te libera. Es decir, en la medida en la que nuestra religión nos libera, nos hace hombres y mujeres libres, en esa medida nuestra religión es la religión verdadera. Y es verdadera porque produce en efecto libertad. ¿Libertad de qué? Pues eso es lo que vamos a ver, es libertad de pensamiento, libertad afectiva, ¿verdad? Libertad del pecado, nos libera de la esclavitud del pecado. Entonces, nuestra religión implica que hemos sido liberados y eso lo tenemos que captar en toda su profundidad. Ojalá y esta lección dé tiempo para que lo captemos. Como siempre lo hacemos, vamos a recordar un poquito lo que vimos la lección pasada. La lección pasada vimos tres cosas. Primero, tenemos una vida sobrenatural, una vida espiritual, una vida que no es solamente física. El cristiano vive, por decirlo así, dos vidas. Una vida natural, una vida física, que comienza en el momento en el que somos concebidos, aunque muchos no lo crean, y termina en el momento en que exhalamos nuestro último suspiro. Ahí termina la vida física, la vida natural. Pero tenemos también una vida sobrenatural, una vida espiritual, ¿verdad? Una existencia espiritual que no puede ser captada
a simple vista. Tenemos también una vida de la gracia, la vida que recibimos como un regalo de Dios, la vida de los hijos de Dios, una vida que hemos recibido precisamente en el momento de nuestro bautismo. Esta es la vida eterna. La vida eterna, o la vida de la gracia, comienza en el momento en el que somos bautizados y no termina, ¿verdad? No termina nunca. Se extiende hasta la vida eterna. Esa es la vida de la gracia. Y tenemos también una vida sacramental, es decir, que esta nueva vida tiene su expresión en una serie de signos que llamamos sacramentos, que para las personas que no los comprenden a lo mejor son eventos sociales, son costumbres, son tradiciones o son muchas cosas, pero nosotros sabemos que los sacramentos son precisamente la forma como la Iglesia dispensa la salvación de Cristo entre nosotros. Por ejemplo, si yo quiero, supongamos que yo no soy cristiano, pero quiero hacerme hijo de Dios, bueno, pues hay un sacramento para que yo me haga hijo de Dios y miembro de la Iglesia. Si yo, por ejemplo, quiero comer el cuerpo y sangre de Cristo, quiero alimentarme espiritualmente para seguir en el peregrinar de esta vida, bueno, pues hay un sacramento para esto. Es decir, nuestra vida espiritual tiene una expresión muy importante en estos signos que son cruciales. Precisamente por eso, a partir de esta lección, vamos a profundizar en cada uno de los sacramentos, ¿sí? Vamos a dejar de verlos como tradiciones, como costumbres, como eventos. Frecuentemente escucho yo en la iglesia que hablamos de los sacramentos como eventos. Ya tuvo su evento. ¿Cuál evento? Se casó. O vinieron a ver si era posible hacer un evento. ¿Qué evento? Pues un bautismo. Pues no son eventos, hermanos. Son algo muy importante. Son los tesoros que Cristo le regaló a su iglesia, y cada uno de ellos lo tenemos que ver y lo tenemos que valorar. Qué triste es, por ejemplo, que haya personas que solo valoren su bautismo hasta que se han salido de la Iglesia Católica. No sé si les ha tocado conocer hermanos que antes fueron católicos y que ahora se han metido a una secta. Están felices, están contentos y dicen: ahora he renacido en Cristo, ahora soy un hombre nuevo, estoy feliz. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que ya antes estaban bautizados en la Iglesia Católica, pero solo hasta ahora entienden lo que significa el bautismo y les parece hermoso. Pero ya lo tenían desde antes, ¿sí? Entonces, estoy feliz porque pertenezco a una secta. Ustedes pertenecen a la iglesia que Cristo fundó y yo les aseguro que muchos no están felices. Y no están felices porque no saben lo que es ni lo que significa el bautismo. Por eso vamos a ver detenidamente cada uno de los sacramentos, tomando en cuenta su esencia, su objeto, su materia, su forma, el ministro que lo imparte. Vamos a utilizar nuestra Biblia para ver qué citas bíblicas demuestran que Cristo los instituyó. ¿Y por qué es importante ver las citas bíblicas? Bueno, pues porque en nuestros días hay mucha gente que ya no le toma ningún valor a los sacramentos, y desde el surgimiento del movimiento protestante hay muchos que dicen que solo hay 2, 3 o un sacramento. Las primeras herejías protestantes a finales del siglo XIII, 12 o 13, todas ellas se caracterizaban por negar o uno o todos los sacramentos. No hay sacerdocio, no hay reconciliación, no hay unción de los enfermos, ¿verdad? Y esas herejías, de una o de otra manera, siguen presentes incluso entre nosotros que somos católicos. O sea, ¿cuántos de nosotros estamos en escuela de pastoral? ¿Cuántos de nosotros vamos a misa y no sentimos la necesidad de alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Por qué no sentimos la necesidad?
Pues porque no sabemos lo que es, ni lo que significa, ni por qué es importante. Vamos a ver que todos los sacramentos, en cierto sentido, están prefigurados en el Antiguo Testamento. ¿Qué es una prefiguración? O a veces se le llama figuración. Una prefiguración es un acontecimiento en el Antiguo Testamento que de alguna manera esboza lo que va a acontecer en plenitud en el Nuevo Testamento. Por decirlo así, es como un pintor que primero hace un boceto y después ilumina el dibujo con color. Hagan de cuenta que el boceto, esos rayones que a veces no se ven tan bonitos, pues es el Antiguo Testamento. Y ahí vemos las prefiguraciones. Por ejemplo, Isaac cargando la leña para ser ofrecido en sacrificio es una prefiguración de Jesús. El arca de Noé es una prefiguración de la iglesia, porque ninguno de los que estaban fuera del arca se salvó. Moisés, en cierto sentido, también es una prefiguración de Cristo, en el sentido de que es intercesor y que nos trae la ley de Dios. Moisés nos la trae y Jesús la perfecciona y la explica. Entonces hay un sentido que va de lo menos a lo más, de lo menos claro a lo más claro, de lo más o menos borroso e impreciso a lo perfectamente claro y contundente. Las prefiguraciones en el Antiguo Testamento son personas o situaciones que dibujan lo que habrá de venir en plenitud en el Nuevo Testamento. Vamos a ver que cada sacramento tiene un sentido personal salvífico, es decir, implica un bien espiritual para la persona que lo recibe. Por ejemplo, la persona que acude al sacramento de la reconciliación, confesión o penitencia, como le quieran llamar, esa persona recibe el perdón de los pecados. Pero vamos a ver que también toda la iglesia gana en santidad cada vez que un pecador se arrepiente de sus pecados. Entonces hay un sentido personal del sacramento, pero también hay un sentido comunitario del sacramento. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del matrimonio, el matrimonio tiene un sentido, por supuesto, personal. Hay dos hermanos que se casan, ¿verdad? Un hombre y una mujer que se casan, pero también tiene un sentido comunitario. Tan es así que no está permitido litúrgicamente celebrar un sacramento a espaldas de la comunidad. El lugar ordinario para celebrar el sacramento del matrimonio, pues es la Santa Misa. Si alguien pidiera al sacerdote ir a un salón de fiestas y casar a una pareja en ese salón de fiestas, no lo puede hacer porque la liturgia de la iglesia marca que tiene que ser frente a toda la comunidad para que todos se enteren y nadie diga que no supo. Si a ti en un salón de fiestas te ofrecieron los servicios de un sacerdote, lo más seguro es que se trate de un sacerdote falso. ¿Ok? Que hay muchos a propósito, ¿no? Hay personas que dicen, mira, cuando yo iba a casar en el salón me decía, ¿lo quiere con pastor o lo quiere con sacerdote? ¿Sí? O sea, lo más seguro es que sea un sacerdote falso. Vamos a ver también la situación de cada uno de los sacramentos en el contexto de la vida sacramental y de la vida de la iglesia, porque cada sacramento tiene su lugar, tiene su posición. En la lección anterior, si se acuerdan, cuando presentábamos las imágenes de los sacramentos, en el centro siempre había uno que es el más importante de todos y todos los demás existen en función de ese uno. ¿Cuál es el sacramento más importante? La Eucaristía. Y hay un orden también de la vida sacramental. Yo no me puedo casar como se casan los cristianos si por principio de cuentas no estoy bautizado. Primero tengo que ser cristiano para poderme casar como se casan los cristianos. No puedo recibir el orden sacerdotal, sería un absurdo completo que yo recibiera el orden sacerdotal si por principio de cuentas no soy cristiano. ¿Sí? Y también en la vida de la iglesia, cada uno de los sacramentos tiene un determinado nivel de exigencia. Hay sacramentos, ¿verdad?, que son para todos, como el bautismo, pero hay sacramentos que no son para todos, como por ejemplo el matrimonio.
El matrimonio no es para todos, ¿eh? Eso es importante decirlo. Estamos acostumbrados a creer que porque somos hombres o porque somos mujeres, pues todos estamos naturalmente dotados para el matrimonio. Sin embargo, hace falta algo que se le llama vocación. Por eso tenemos tantas personas infelices, tantos padres, tantas madres que nunca debieron traer hijos al mundo y que lo hicieron. ¿Por qué? Pues porque no tenían la vocación para el matrimonio, pero no supieron ver que había otras opciones como la vida consagrada, ¿verdad? O la soltería también, que también es una vocación. Entonces, también en el contexto de la vida de la iglesia hay situaciones diferentes en relación a cada uno de los sacramentos. En todas las religiones, absolutamente en todas, hay algún tipo de rito de iniciación, es decir, una ceremonia por medio de la cual se quiere significar que la persona pasa a ser parte de la comunidad. En el caso, por ejemplo, de los judíos, existe un rito que es el rito de la circuncisión. De acuerdo con la ley de Moisés, se tenía que practicar a todos los varones a los 8 días de nacidos. La circuncisión es una operación, es una intervención quirúrgica, se podría decir, que se efectúa sobre el genital masculino, a manera de marca. La religión mosaica, la religión del Antiguo Testamento, recordemos que era eminentemente masculina. Solo los varones recibían la circuncisión. Las mujeres eran parte del pueblo de Dios, pero la religión mosaica establecía una diferencia en términos de participación dentro de la comunidad. Por ejemplo, se dice que el templo de Jerusalén tenía diferentes salas. Había una en donde podían entrar todos, había otra donde solo podían entrar judíos de siempre, de muchas generaciones, pero no podían entrar los judíos que se hubiesen convertido en menos de 3 generaciones. Había otra en donde solo podían entrar los varones, ¿verdad? Y había otra donde solo podía entrar el sacerdote, es decir, había una especie de decantación, se podría decir, ¿no? La persona recorría un camino desde la entrada del templo hasta el lugar santísimo y las mujeres iban quedando como que atrás, ¿verdad? La religión mosaica era esencialmente o era eminentemente masculina. Esto acaba con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todos podemos formar parte de la iglesia, todos podemos formar parte del pueblo de Dios, hombres, mujeres, de todas las razas, de todos los tiempos. La circuncisión a lo largo del Antiguo Testamento fue cambiando. No la circuncisión, sino la forma como los israelitas entendían la circuncisión. En Éxodo, por ejemplo, leemos que la circuncisión era un acto puramente material, era una marca o contraseña que se hacía en el genital masculino, ¿verdad? Un poco como el tatuaje podría ser para nosotros, pero no pasaba de ser una marca, con perdón de ustedes, como el ganado, ¿no? El ganado es una marca. Si yo voy en el cerro, por ejemplo, y me encuentro una vaquita y veo unas iniciales que tiene una marca de unas iniciales, pues yo sé a quién le pertenece. Entonces, así se entendía en el Antiguo Testamento, sobre todo en los tiempos más antiguos, se entendía así la circuncisión, pero con el paso del tiempo, la circuncisión comenzó a adquirir un sentido más espiritual, un sentido de cambio interior. Jeremías, capítulo 6, versículo 10, habla, por ejemplo, de una circuncisión de los oídos, no del genital, sino de los oídos. Y dice Jeremías: ¿a quién hablaré y tomaré como testigo para que escuchen?
A sus oídos es a los que les hace falta circuncisión y no pueden entender. Por eso la palabra de Yahvé les causa risa y no les gusta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo que debería de estar consagrado a Yahvé, ¿verdad? Abierto a Yahvé, son sus oídos, es su corazón, dice Jeremías. Esa marca no la deberían de llevar en el cuerpo, la deberían de llevar en el alma. Vamos a ver ahora un poquito acerca del origen de la palabra bautismo. La palabra bautismo proviene del griego baptisein, que significa sumergir. El acto de sumergir alude a la forma que utilizó Juan el Bautista para significar la purificación deseada. Es decir, San Juan el Bautista, cuando bautizaba en un río, y la persona era sumergida en el río, significando la purificación de esa persona. Y esto está en consonancia con las abluciones que hacían los israelitas en el Antiguo Testamento. ¿Qué eran las abluciones? Las abluciones eran actos de limpieza, por ejemplo, lavarse las manos hasta arriba de los codos o lavarse los pies, eran actos de limpieza física, exterior y visible, que se hacían, pero con una significación espiritual. ¿Sí? Ese acto de lavarme las manos hasta los codos, lo que quería significar era la contrición, el arrepentimiento del corazón y la conversión querida por los profetas. Entonces, esa limpieza exterior, lo que quería significar era una limpieza interior. Ahora bien, el bautismo o algo parecido al bautismo existió también en el Antiguo Testamento junto con la circuncisión. La circuncisión era para los israelitas, pero un rito semejante al bautismo se empleaba en la religión mosaica para admitir a los prosélitos dentro de la comunidad judía. ¿Quiénes eran los prosélitos? Los prosélitos eran los judíos, los paganos, los gentiles que se convertían al judaísmo. ¿Sí? Por ejemplo, es muy probable que en el Nuevo Testamento el centurión Cornelio hubiese sido un prosélito. Dice la Escritura que amaba a los judíos, honraba a Yahvé, es decir, adoraba, veneraba a Yahvé, pero que además mandó construir una sinagoga. Y no cualquiera manda construir una sinagoga o un templo para una fe que no siente suya. Entonces lo más seguro es que este soldado romano pues hubiera sido un prosélito, un judío venido de la gentilidad. Y para estos judíos venidos de la gentilidad, que por supuesto no estaban circuncidados, había un rito parecido al bautismo. Vamos a hablar un poco acerca del bautismo de San Juan el Bautista, el bautismo de Jesús y el bautismo cristiano. No es lo mismo. El bautismo de Juan no es lo mismo que el bautismo cristiano y el bautismo cristiano no es el mismo que recibió Jesús. Son diferentes, tienen características parecidas, pero son cosas diferentes. ¿Sí? Es como nosotros, o sea, tú y yo nos parecemos, tenemos dos ojos, una boca, dos orejas, pero no somos lo mismo. ¿Sí? Nos parecemos. Lo mismo en el caso del bautismo de Juan, el de Cristo y el bautismo cristiano, tienen cosas en común, pero no son el mismo. El bautismo de San Juan no es, como decíamos, ajeno a los ritos judíos como las abluciones. Más bien, el bautismo de Juan se inscribe dentro de estas abluciones. Se podría decir que era una ablución más. ¿Qué eran las abluciones? Pues eran purificaciones rituales por medio del agua que se hacían antes de la oración. ¿Sí?
Ya hemos dicho, hemos dado dos ejemplos: lavarse los pies, lavarse las manos hasta los codos. Estos actos externos significaban la conversión interior, y eso mismo es lo que significaba el bautismo de Juan. Por medio de ese sumergirse, bañarse en el agua, significaba la conversión. El cambio interior, ese lavarse, pero no por fuera, sino por dentro de la persona. El bautismo de Jesús es un tanto diferente por varias razones. En Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17, leemos que Jesús se presenta para ser bautizado. Al verlo, Juan el Bautista no lo quiere bautizar porque Juan el Bautista sabe quién es Jesús. Juan el Bautista, al contrario, se va a resistir y le va a decir: pero ¿por qué te voy a bautizar yo a ti, Jesús? Mejor bautízame tú a mí. Eso es lo más lógico. Sin embargo, Jesús quiere cumplir con la voluntad salvífica de Dios y por eso quiere hacerse solidario con los pecadores y le insiste a Juan que le bautice. Cuando Juan lo bautiza, ¿verdad?, lo sumerge en agua, ¿verdad?, y Jesús emerge del agua, pero suceden dos cosas. Primero, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, desciende bajo la forma de una paloma y se posa sobre Jesús. Y también sucede otra cosa. Una voz del cielo dice: este es mi Hijo, el amado, y en él me complazco. Entonces, aquí acaban de suceder dos cosas que no eran ordinarias en el bautismo de Juan y que debieron de haber sorprendido a los presentes. ¿Cómo debemos entonces entender el bautismo de Jesús? Jesús no tiene pecados. Entonces, ¿de qué quiere arrepentirse? ¿Por qué toma el bautismo si él no tiene pecados para arrepentirse? Bueno, al bautismo de Jesús lo tenemos que entender como un acto profético. Bautizarse, como decíamos, viene del griego baptisein, que quiere decir sumergir. Ese sumergirse también nos recuerda la sepultura de Cristo. Es decir, es un acto profético el bautismo de Jesús, porque de alguna manera está anunciando el descenso de Cristo a la fosa, al sepulcro, de donde habrá de emerger después por su gloriosa resurrección. Pero en cierto sentido el bautismo de Jesús anuncia la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El bautismo de Jesús también es una manifestación trinitaria, una manifestación de la Santísima Trinidad. Por lo que decíamos, el Espíritu Santo se posa sobre él en forma de paloma y Dios Padre se hace presente por medio de su fuerte voz que proclama que Jesús es su Hijo. Entonces ahí tenemos a las tres personas de la Santísima Trinidad: Jesús, el Hijo de Dios, que se bautiza, el Espíritu Santo que se posa sobre él, y Dios Padre que declara que Jesús es su Hijo. Está ahí presente la Santísima Trinidad. Cristo no se presenta al bautismo como un pecador arrepentido, sino encabezando a la humanidad por el camino de la justicia. Jesús quiere ser el primero que nos señale el camino para volver a la amistad con Dios, para retornar a la obediencia. Por eso Jesús dice: déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. En la Biblia, la palabra justicia, ser justo, es cumplir con la voluntad de Dios. Y Cristo quiere cumplir con la voluntad de Dios con todo lo que esto implica, es decir,
su pasión, muerte y resurrección. ¿Sí? Entonces, Jesús no va a bautizarse con Juan porque tenga pecados que necesite que le sean perdonados, ¿verdad? O de los cuales tenga que arrepentirse, sino para darnos una muestra, para encabezar a toda la humanidad por el camino de la obediencia, por el camino del amor a Dios, por el camino de la amistad con Dios, ser Él el que nos guíe para regresar a la casa del Padre. Ahora bien, después de Cristo y después de Juan, el bautismo cristiano, el que tú y yo recibimos, es un tanto diferente. Primero, hermanos, ¿por qué razón nos bautizamos? Nos bautizamos no por voluntad nuestra o por voluntad de la iglesia o como dicen algunos malintencionados, ¿verdad? La iglesia inventa los sacramentos para estarnos los cobrando a cada rato. No es eso. Todos los sacramentos los instituyó Cristo y se puede demostrar bíblicamente. En el caso del bautismo vamos a ver en nuestra Biblia Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20. Jesús aquí les da la orden a sus discípulos de que bauticen y dice así: Jesús se acercó a sus discípulos y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. El Padre me ha autorizado, me ha dado poder, ¿verdad?, en el cielo y en la tierra. Y con esta autoridad yo los mando a ustedes. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Aquí tenemos dos cosas. Primero, Jesús dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Donde hay un discípulo, hay un maestro. ¿Nuestro maestro quién es? Yo no soy su maestro, lamento decepcionarlo si alguno de ustedes piensa que yo soy su maestro. Yo no soy su maestro. ¿Maestro quién es? Cristo es nuestro maestro. Bueno, en las épocas de Cristo, los maestros no eran lo que son ahora, es decir, no se entendía por maestro lo que entendemos ahora, una persona que tiene conocimiento de una materia y transmite ese conocimiento a otros, sobre todo conocimiento de las ciencias humanas. En las épocas de Cristo, el maestro transmitía conocimiento, pero sobre todo enseñaba a vivir. Cuando Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino no se refiere al camino de piedra o a la carretera o a la autopista. Es decir, yo soy la forma como ustedes deben de vivir y de comportarse. Entonces dice, primero, vayan, ¿verdad?, y enséñenles a vivir y a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Eso es primero. Después, bautícenlos. Es decir, hay una orden expresa: bautícenlos. Primero es la fe y después es el bautismo. ¿Sí? ¿Por qué subrayo esas palabras que están ahí en pantalla? Porque es importante que les enseñemos a nuestros hermanos a cumplir todo lo que Jesús nos ha enseñado. Ahorita está de moda la falsa misericordia. Hay que aceptar al hermano con todo y sus pecados, no importa. Dios nos ama a todos, hermano. No es necesario que te arrepientas de tu pecado. Sigue viviendo en adulterio, sigue robando, sigue haciendo desmanes, sigue emborrachándote, sigue golpeando a tu esposa. Dios nos ama así como somos. No, hermanitos. Les tenemos que enseñar a ser discípulos de Jesús y a cumplir con aquello que Jesús nos ha enseñado. ¿Sí? Entonces, el bautismo cristiano
¿Tiene un componente de arrepentimiento y de cambio de vida? Sí, pero también implica vivir otra vida. ¿Cuál es esa otra vida? La vida en Cristo, la vida siguiendo el ejemplo de Cristo. En este pasaje que acabamos de leer, leemos que Jesús le da la potestad a sus apóstoles y a los sucesores de estos en la jerarquía, o sea, a los obispos, para dar ingreso a todos los hombres en la iglesia, instrumento de salvación. Jesús, que tiene toda autoridad, al mandarle a sus apóstoles que bauticen, les está dando el poder, la potestad de que ellos, a su vez, admitan en la comunidad de la iglesia a otras personas. ¿Sí? ¿Cómo sucede con nosotros? La iglesia no es cualquier cosa, es el instrumento de salvación creado por Cristo para continuar su obra salvífica. ¿Sí? Las personas que quieran ingresar a la iglesia tienen una puerta. ¿Cuál es esa puerta? El bautismo. Algunos de ustedes ya lo están captando, estoy seguro. Hay diferencias entre el bautismo de Jesús y el bautismo cristiano. ¿Cuáles son esas diferencias? El bautismo de Jesús no es un sacramento, es decir, no es un signo sensible para conferir una gracia. ¿Por qué? Porque Jesús ya tiene todas las gracias. Él no necesita que lo hagan hijo de Dios, ya era hijo de Dios. El bautismo de Jesús es una figura de Él. Jesús no necesitaba que lo admitieran en la iglesia. Él es la piedra angular de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. El bautismo de Jesús entonces no es un sacramento, es una figura, una anticipación, un esbozo del bautismo cristiano. En segundo lugar, Cristo no es un hijo adoptivo del Padre, Cristo ya lo era por naturaleza. En tercer lugar, Cristo no tiene necesidad de conversión ni de penitencia. ¿Por qué? Pues porque Él era la pureza misma, la suma bondad, la suma belleza y la suma justicia de Dios. Él no necesitaba el arrepentimiento ni la conversión, pero por fidelidad a su vocación de Mesías, es decir, en orden a la salvación que Él habría de obrar en favor de nosotros para salvarnos, Él se hace uno con los pecadores, se solidariza como si Él fuera uno de nosotros. Algo así como una vez sucedió que íbamos caminando por la calle, una hermanita, yo y el hijo de esta hermanita. Íbamos pasando por un vehículo y el hijo de esta hermanita, sin querer, causa un daño a un vehículo. El propietario del vehículo está ahí, sale de su vehículo muy molesto y dice, ¿sabes qué, niño? Me vas a tener que pagar. Ahí a quien le correspondía pagar, pues era la hermanita porque es su hijo, ¿verdad? Pero yo, pues me hice solidario y dije, bueno, yo también aporto, veníamos todos juntos, entonces yo también aporto. Jesús hace exactamente eso, es decir, Él no es pecador, pero como si fuera pecador, se bautiza, ¿sí? Se solidariza con nosotros. Por eso San Pablo dirá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, a aquel, es decir, a Jesús, que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro. ¿Para qué? Para que nosotros seamos justificados por Él, para que nosotros, seamos salvados por Él. ¿Sí? El bautismo cristiano es sacramento de la nueva ley. El bautismo cristiano nos reconcilia con Dios, nos infunde la vida sobrenatural de Dios y con ella el ser hijos de Dios por adopción. Nosotros no somos hijos de Dios por naturaleza, sino por adopción, ¿sí? Y la vida sobrenatural, la vida espiritual, la vida eterna que Jesús
tenía por sí mismo, nosotros la recibimos. Por eso se dice que el bautismo de Jesús no es un sacramento, pero el nuestro, el bautismo cristiano, sí es un sacramento, sí es un signo, ¿sí? Nos reconcilia con Dios. Jesús no estaba que lo reconciliaran con Dios, nunca estuvo peleado con Dios, nunca vivió en pecado, nunca vivió de espaldas a Dios. Ahora, también hay similitudes entre el bautismo de San Juan el Bautista, aquel bautismo que San Juan impartía en el río Jordán, ministraba, perdón, en el río Jordán, el bautismo de Jesús y el nuestro. ¿Cuáles son esas similitudes? Una de ellas es que tienen en común el sentido escatológico de la fundación y extensión del reino de Dios, que tendrá su plena realización en la vida eterna. Entonces, primero, el sentido escatológico. ¿Por qué se bautizaban las personas con Juan? Se bautizaban significando que se arrepentían de sus pecados y querían cambiar de vida. ¿Para qué querían cambiar de vida? Precisamente para recibir la vida nueva que Cristo nos traía. ¿Sí? El bautismo de Jesús también está cargado de un significado escatológico en la medida en que la vida que Jesús nos prometió, la vida eterna, no es exactamente la vida de este mundo, la vida que ahorita estamos viviendo, sino que es una otra vida, más allá de esta vida, que será una vida de plenitud y de alegría. ¿Sí? Entonces tiene un sentido escatológico, que se proyecta a la vida eterna. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es, o más bien no lo que queremos, nuestra esperanza, porque a veces no la queremos, pero la tenemos, y tenemos que ser conscientes de esto. Nuestra esperanza es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿Sí? Esa es nuestra esperanza. Entonces hay un sentido escatológico en el bautismo de los tres, en el nuestro, en el de Jesús y en el de San Juan. Desde el punto de vista humano, ¿cuál es ese sentido escatológico? Que tengamos acceso a la vida eterna, a la salvación, que nos vayamos al cielo. ¿Cuál es el problema de nuestro tiempo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo darle importancia al bautismo? De hecho, yo creo que la mayoría no tienen una idea cuando traen a sus hijos a bautizar de lo importante que es el bautismo. No tienen una idea porque hemos perdido la noción o el sentido escatológico de nuestra existencia. En otras palabras, la mayoría de la gente ya no cree que haya vida eterna. Y precisamente por eso el bautismo les parece pues más una costumbre, una tradición, un evento u otra cosa. Pero el bautismo tiene un profundo sentido escatológico. ¿Sí? Por medio del bautismo ingresamos en la iglesia, y la iglesia es el reino de Dios en este mundo. Pero este reino de Dios lo es en ciernes, en principio, donde se va a consolidar y se va a expresar plenamente esa realidad del reino de Dios en la vida eterna. Allí se va a consolidar verdaderamente el reino de Dios. Ahí se va a realizar en la nueva Jerusalén. Ahí verdaderamente va a ser Jesús ese Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ahorita lo que tenemos, pues es lo que tenemos en la iglesia. La iglesia es, se podría decir, el reino de Dios en su etapa temporal, en su etapa física. ¿Sí? Hay un sentido escatológico, no sé si me doy a entender, espero que me dé a entender. Los tres bautismos, el de Juan, el de Jesús y el nuestro, son el reconocimiento de culpabilidad, el arrepentimiento, el deseo de expiar, la conversión del hombre a Dios como cambio de vida, la resolución de mantenerse en adelante unido a Dios. Jesús, al bautizarse, sin ser él culpable, sin tener ningún pecado, se hace solidario con aquellos que teniendo pecados iban a recibir el bautismo de Juan.
Lo mismo sucede con nosotros. En el momento en el que somos bautizados, sabemos de esa necesidad porque sabemos que somos culpables. Entonces el bautismo presupone el arrepentimiento, el deseo de congraciarse con Dios, el deseo de cambiar de vida y la resolución de vivir una vida distinta. ¿Por qué no lo captamos así nosotros? Porque somos bautizados desde que somos pequeñitos, ¿sí? Por eso no lo captamos antes, pero ya lo estamos captando ahora. Yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se bautizaron? Pues solo hubo un bautismo, ¿verdad? Cuando nacimos, nuestros papás pidieron para nosotros el bautismo. ¿Por qué? Pues porque nos amaban. No querían que muriéramos en pecado ni que nos condenáramos. Por eso nuestros papás decidieron llevarnos a bautizar, como también decidieron mandarnos a la escuela, también decidieron llevarnos al centro de salud para que nos vacunaran y también decidieron llevarnos al médico para que nos dieran el jarabe para la tos. ¿Sí? Ahora nosotros sabemos que el bautismo implica también reconocer nuestras culpas y también el desear cambiar de vida, que eso es lo que significa la palabra conversión, cambio de vida. Entonces, los tres son el reconocimiento de una culpabilidad y el arrepentimiento consecuente. El mismo San Juan que bautizaba reconocía que iba a llegar otro bautismo, un bautismo diferente, un bautismo en el Espíritu Santo y en el fuego. En Mateo capítulo 3, versículo 11 leemos a Juan que dice: yo los bautizo en el agua, dice Juan, y es el camino a la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo, a quien yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. ¿De quién está hablando? De Cristo. Dice Juan, yo los bautizo, ¿verdad? Significando con esto la conversión, el cambio de vida. Pero detrás de mí viene uno que es Jesús, y Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y en el fuego. De esta manera, se podría decir que San Juan el Bautista, desde el momento en que bautizaba, también anuncia el bautismo cristiano, tal y como tú y yo lo conocemos. Juan el Bautista, al decir esto, está reconociendo que su bautismo es solo un acto positivo, un acto bueno de cambio interior en preparación de otro bautismo que va a ser el verdadero bautismo, por decirlo así, y que es el bautismo cristiano. Aquí subrayé en la cita dos palabras: el Espíritu Santo, que es el que recibimos cuando somos bautizados, y el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego en la Biblia significa purificación, ¿sí? Y el bautismo en cierto sentido, no en cierto sentido, con seguridad, implica la purificación de la persona que lo recibe. Vamos a ver entonces cuáles son las características de ese bautismo definitivo, ese bautismo cristiano que San Juan anuncia. Primero, la presencia del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El dispensador de todas las gracias, de todos los dones y de todos los carismas. ¿Sí? San Juan dice, miren, ustedes van a recibir un bautismo y en ese bautismo van a recibir al Espíritu Santo. Y segundo, el bautismo definitivo, el bautismo cristiano, tiene un carácter santificador que presupone la purificación. Eso es lo que significa el fuego. Entonces, Espíritu Santo y purificación van a ser las dos características del bautismo cristiano que San Juan anuncia. Algo de esto está en consonancia con lo que dice el profeta Isaías cuando anuncia la purificación obrada por el bautismo en nosotros. Dice el profeta Isaías
capítulo 6, versículos del 4 al 7. Los postes de piedra de la entrada temblaban a la voz del que gritaba y la casa se llenaba de humo. ¡Ay de mí! Estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros. ¿Qué está haciendo ahí el profeta Isaías? Reconociéndose pecador. Y mis ojos han visto al Rey, Yahvé de los ejércitos. Entonces, dice Isaías, voló hacia mí uno de los serafines, uno de los ángeles, tenía un carbón encendido, tenía fuego, ¿verdad? Que había tomado del altar de Yahvé, con unas tenazas. Tocó con él mi boca y dijo, mira, esto, o sea, el fuego, ha tocado tus labios. Tu falta ha sido perdonada y tu pecado borrado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El fuego purifica y el bautismo, ¿verdad? El bautismo cristiano, el que nosotros recibimos, también nos purifica. Por el bautismo nos son perdonados todos nuestros pecados. Pecados personales si nos bautizamos siendo ya grandes, o el pecado original si somos bautizados siendo bebés. Esa es una pregunta que yo siempre cuando doy mis pláticas prebautismales les pregunto. A ver, si el bautismo nos purifica de nuestros pecados, ¿qué pecado tiene un bebé como para necesitar el bautismo? ¿Verdad? Personalmente, ninguno. Es decir, él no tiene ningún pecado personal, ni siquiera habla muchas de las veces. Pero todos nacemos bajo el dominio del pecado original. Todos nacemos bajo los efectos del pecado original. ¿Sí? Y por eso necesitamos el bautismo desde pequeños, aunque no tengamos pecados personales, si tenemos el pecado original. No sé si me doy a entender. La purificación y la santificación son los efectos del bautismo cristiano. En el rito del bautismo esto se significa por medio del agua, que ya en la vida ordinaria tiene ese significado: lavar, limpiar, desmanchar. Lo tenía para los israelitas y lo tiene para nosotros. No solamente para nosotros, yo me atrevería a decir que, por ejemplo, otras religiones, como el hinduismo, tienen ritos parecidos. No es un bautismo, pero yo sé que los hindúes se bañan en el río Ganges para significar la pureza espiritual. Es decir, el agua siempre ha tenido ese significado de lavar, ¿sí? Y se utiliza para el bautismo precisamente por ese significado. Hay personas que dicen, no, mira, cuando te bañas, ¿cómo cambias, verdad? Hasta pareces nuevo, pareces otra persona, te ves hasta más guapo. Pues sí, hermanitos, hermanitas, ¿cuál es el mejor cosmético? Pues el agua y el jabón. Es el mejor cosmético que hay. Es el mejor desodorante que hay. ¿Quieres verte guapa? Agua y jabón, ¿verdad? Entonces el rito del bautismo utiliza el agua precisamente porque al agua siempre le atribuimos ese uso de lavar y de limpiar. En el Antiguo Testamento el agua prefiguró el bautismo con un sentido de liberación. Liberación de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Por medio del paso a través del Mar Rojo, y de la esclavitud del pecado por medio del Arca de Noé. En el caso del paso por medio del Mar Rojo, los israelitas son liberados de la esclavitud pasando a través del agua. Y en el diluvio universal, el pecado es borrado del mundo por medio de las aguas diluviales. Y en este caso el agua está liberando, está lavando, está limpiando. Entonces, en el Antiguo Testamento ya existía ese concepto de lavar, de limpiar, de arrepentimiento, de conversión, pero también de liberación. Dios libera a su pueblo haciéndolo pasar por medio del agua.
El paso por el Mar Rojo, que es una de las prefiguraciones del bautismo en el Antiguo Testamento. Por medio de este paso, que es lo que significa la palabra Pascua, por medio de este paso por el agua, los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Esta misma agua, que para los israelitas fue un instrumento de libertad, vino a ser instrumento de muerte para los egipcios, es decir, para el pecado. Se borra, se lava, se quita el pecado. Al mismo tiempo, el agua se constituyó en una barrera infranqueable que hizo imposible para los israelitas volver a la esclavitud. Del mismo modo, el bautismo cristiano rompe las cadenas del pecado con las que Satanás nos tenía atados. El bautismo cristiano también tiene ese sentido de liberación. ¿Liberación de qué? Del dominio de Satanás. Y Satanás nos encadena por medio del pecado. El bautismo rompe esas cadenas, pero además impide que nosotros volvamos a ser sus esclavos. Digo, cualquiera puede hacerse esclavo de lo que sea, pero ya Jesús nos ha liberado. Si yo vuelvo a ser esclavo de Satanás fue porque yo quise, pero Jesús ya me liberó, ¿sí? Ya estamos liberados. El bautismo se dice que imprime carácter. ¿Qué significa que imprime carácter? Quiere decir que el bautizado queda sellado con el signo de Dios, de manera que aún volviendo a pecar, ya no podrá perder ese signo, ni será otra vez esclavizado por el príncipe de este mundo. Es lo que les decía, yo ya fui liberado del pecado. Yo puedo volver a pecar, puedo volver a someterme, puedo volver a agachar la cabeza frente a Satanás y puedo volver a ponerme su yugo, sus cadenas alrededor del cuello. Yo lo puedo hacer, ¿sí? Pero Jesús ya conquistó para mí la libertad, ¿sí? Entonces, Satanás no me esclaviza, yo me esclavizo, yo le permito, yo me entrego, yo me rindo, yo dejo de luchar contra el pecado, pero yo ya era libre. El bautismo sella con un signo indeleble hasta la vida eterna, de manera que el cristiano lo es para la eternidad. Cuando somos bautizados, el sacerdote le pide al papá o a la mamá que descubran el pechito y la espaldita de los bebés con un aceite aromático que se llama, si mal no recuerdo, Santo Crisma. Ese aceitito aromático, ese perfume, el sacerdote traza un signo de la cruz en el pecho y en la espaldita del bebé. Ese sello es un signo, ¿sí? Y ese signo es indeleble, ya no se puede quitar. Por ahí andan unos payasos progres, que hay muchos, queriendo desbautizarse. La verdad es que ese signo ya no se puede quitar. Entonces, yo puedo ser ahorita el peor de los pecadores e irme al infierno, pues allí en el infierno también voy a llevar la marca de Cristo. Entonces imagínate, ¿verdad? Ahí se van a estar burlando de mí porque mira, es cristiano, está bautizado y está aquí con nosotros en el infierno. O al revés, ¿verdad? Si progreso en el camino de la santidad y me voy al cielo, bueno, pues ahí también para mi propio orgullo y para mi propia alegría voy a llevar la marca de Cristo, ¿sí? Entonces el cristiano lo es para toda la eternidad, hermanos. ¿Y por qué es indeleble? ¿Por qué no se puede quitar? Porque de la misma manera como el Mar Rojo se constituyó en un obstáculo para quienes quisieran volverse atrás, también en el bautismo ya no nos podemos echar para atrás. ¿Sí? Ya no nos podemos echar para atrás. Solo los que no comprenden lo que es el bautismo se desbautizan o se rebautizan, que conozco a muchos que se rebautizan. Me acuerdo mucho de una persona que conocí hace ya muchos años,
antes de que yo entrara a escuela de pastoral y antes que me acercara a conocer a nuestro Señor Jesús, que decía, yo tengo el bautismo católico, me lo dieron cuando era bebé, tengo el bautismo de los testigos de Jehová, el bautismo de los mormones, el bautismo de los bautistas, y ando por ahí buscando el bautismo de los pentecostales. Pues no, hermanos, no nos rebautizamos, ya no se puede volver atrás, ¿sí? Entonces ni me desbautizo ni me rebautizo. No me puedo volver atrás, no me puedo desbautizar. ¿Por qué es importante el carácter y por qué es importante que el agua del Mar Rojo no permitiera a los israelitas volver a la esclavitud? Porque todos aquellos que han vivido bajo la esclavitud tienen siempre la tentación de volver a ser esclavos. Miren, les explico. Cuando por fin lograron liberarse de la esclavitud izquierdista en Rusia, ¿sí?, que tardaron años y que murieron millones de personas, cuando por fin lograron liberarse del comunismo, del socialismo o izquierdismo, como lo quieran llamar, allá por 1991, había muchas personas en esos países que añoraban las épocas en las que habían sido esclavos. Entonces había personas que decían, ah, ahora todo es un desorden, cualquiera dice lo que piensa, todos quieren opinar, todos se sienten capacitados, todos quieren decir lo que se va a hacer. ¿Qué tiempos aquellos en el que todo aquel que levantaba la cabeza lo mataban? Y lo mandaban a los gulags y lo mandaban a los campos de concentración para que se le quitara el andar de hablador. Entonces había gente que añoraba la esclavitud. Y los judíos, cuando salieron de la esclavitud en Egipto, también tuvieron varios episodios de rebelión en contra de Moisés, que no eran otra cosa que un deseo del pueblo de volver a ser esclavos. Hubo varias insurrecciones. La más famosa fue la de un grupo regenteado por dos personas, un tal Core y otro tal Datán. Ellos comenzaron a querer, pues, moverse o hacer política en contra de Moisés para quitarlo como representante de los israelitas y encabezar ellos un retorno a la esclavitud. Entonces comenzaron a intrigar contra Moisés, comenzaron a hablarle mal al pueblo de Moisés y decían, ¿por qué Yahvé nos lleva a esa tierra? ¿Para que allí nos maten a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean esclavos? ¿No sería mejor para nosotros volver a Egipto? Y se decían unos a otros, elijámonos un jefe y volvamos a Egipto. Es decir, querían volver a ser esclavos. Hay otro pasaje en donde ellos discuten con Moisés y decían, ojalá y estuviéramos otra vez de esclavos en Egipto, cuando nos sentábamos frente a las ollas de carne y comíamos hasta hartarnos. ¿Qué es eso? Añoranza de la esclavitud. Y todos los que hemos salido del pecado, al menos en los primeros años, tenemos esa añoranza de la esclavitud. Decía un hermano hace tiempo, decía, yo me acuerdo que antes de entrar a escuela de pastoral, antes de mi conversión, yo trabajaba en algo ilegal, decía, y ganaba mucho dinero vendiendo cosas ilegales. O sea, en cambio ahora tengo que padecer necesidad, mi esposa me pide dinero, no tengo, mis hijos me piden para sus útiles y no tengo, pero cuando yo pecaba y hacía el mal, siempre tenía dinero y había para comer y les podía comprar juguetes a mis hijos y nunca les decía que no les iba a comprar un libro en la escuela. Es decir, añoranza de la época de nuestra esclavitud, y todos la hemos sentido. Todos la hemos sentido, ¿sí? Por eso el bautismo, como las aguas del Mar Rojo, no permite que nos echemos para atrás. Por eso imprime carácter. Y aunque yo diga, ahorita hermanos voy a dejar esta clase de pastoral, voy a irme a un prostíbulo, voy a irme a un fumadero de opio, voy a irme a una pulquería, voy a irme a donde quiera,
y me voy a volver el peor de los pecadores, lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer, pero ya no me puedo echar para atrás. Sigo siendo cristiano, donde quiera que esté. Vamos a ver ahora lo que es el bautismo dentro de la cristología. La doctrina cristológica del bautismo es esbozada por San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 3 al 8. Dice literalmente San Pablo: ¿No saben ustedes que todos fuimos bautizados en... No, perdón. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él, es decir, junto con Cristo, en la muerte. ¿Para qué? Para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado, hecho uno, con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Nuevamente el sentido escatológico. Nos volveremos a ser uno con Él en la vida eterna. Comprendámoslo, dice San Pablo. Nuestro hombre viejo ha sido crucificado junto con Cristo. ¿Ves ese crucifijo que está frente a ti? No es Cristo, eres tú. Nuestro hombre viejo ha sido crucificado junto con Cristo para que fuera destruido este cuerpo de pecado y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Porque el que está muerto no debe nada al pecado. Ya no es más esclavo del pecado porque está muerto. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Algunas traducciones dicen resucitaremos con Él. Es decir, aquí hay una proyección del bautismo, pero no solamente para esta vida, sino sobre todo para la vida eterna. San Pablo nos está llamando a vivir de una manera diferente, a actuar, a comportarnos de una manera diferente, a pensar de una manera diferente, pero sobre todo a poner nuestra mirada en la vida eterna, en la resurrección junto con Cristo. Como les decía yo hace un momento, bautizarse es un morir místico al pecado para resucitar junto con Cristo como una nueva criatura. Somos hombres nuevos, somos una nueva creación, hemos renacido en Cristo. Y como renacidos en Cristo, tenemos que alejarnos del pecado, tenemos que dejar de ser sus esclavos, luchar con todas nuestras fuerzas por vencer lo que quede de nosotros de pecado, por vencer nuestras propias concupiscencias. A través del bautismo recibimos la justificación. Ya habíamos dicho antes, pero se lo recuerdo. ¿Qué es ser justificado? Pues justificar es hacer justo algo. Y nosotros, para poder dirigirnos a Dios, para poder elevar nuestras oraciones a Dios, primero necesitamos ser justificados, ser lavados de nuestros pecados. Quedar liberados del pecado es la justificación misma. Y esta es proporcionada por Cristo a través del bautismo. Por medio del bautismo somos liberados de nuestros pecados. ¿Y qué es la liberación del pecado? Pues la justificación. Esta justificación se logra porque hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, muriendo junto con Él al pecado. El que muere al pecado no ha de volver a él. Antes, al contrario, lo que nosotros tenemos que esperar no es volver al pecado, sino resucitar con Cristo a una vida nueva. ¿Cuál es esa vida nueva? La vida eterna. ¿Sí? El bautismo nos libera de la esclavitud del pecado. Ya no somos más esclavos. Si estás ahí sufriendo, llorando, pues es porque tú quieres. Pero tú ya no eres esclavo, tú ya fuiste liberado. Quizás eres un esclavo al cual no le han informado que Jesús ya pagó por tu libertad en la cruz. Pero si no lo sabías, yo te lo informo. Jesús ya pagó, tú ya eres libre, ya te puedes ir. No tienes por qué sufrir, no tienes por qué llorar. Me ha tocado ver, por ejemplo, en las pláticas prebautismales, que a veces los pecados se repiten entre generación y generación. Me acuerdo mucho que una vez
Llegó una niña, lo digo no con afán de juzgar ni nada, pero para que vean cómo a veces estamos esclavizados por el pecado. Una vez llegó a bautizar a su niño, una niña de 15 años, es decir, una niña de 15 años trajo a bautizar un bebé. La niña era madre soltera, lógico, pues 15 años. Pero era hija de una madre soltera, es decir, era un pecado que se había ido heredando, era como una cadena que se prolongaba de generación en generación. Y es que estas hermanas no sabían que Jesús ya pagó, hermanos. Jesús ya pagó, ya somos libres. Tú no tienes por qué ser madre soltera, tú no tienes por qué vivir en pecado, tú no tienes por qué estar así. Jesús ya pagó. Entonces entérate de ello, hazlo valer. No hagas inútil el sacrificio de Cristo. Cada vez que pecamos, hacemos inútil el sacrificio de Cristo. Cristo nos libera y nosotros vamos y agachamos la cabeza para que nos pongan la cadena alrededor del cuello. ¿Sí? Entonces tú ya habías sido liberado. El bautizado se convierte en un hombre nuevo por oposición al hombre viejo. ¿Qué es el hombre viejo? Pues es el hombre con vicios, tendencias y costumbres negativas. Ese es el hombre viejo. Y es el hombre que tiene que morir. Debemos de luchar porque desaparezca de nosotros toda huella de pecado. Debemos de hacernos el firme propósito de dejar de pecar. Leer nuestra Biblia, reflexionar, hacer examen de conciencia para ir poco a poco purificándonos de nuestros pecados. ¿Saben cuál es el verdadero problema que tenemos nosotros? Pues tenemos muchos. Primero, como no leemos la Biblia, no sabemos lo que es pecado. Creemos que vivir con una mujer que no es mi esposa no es pecado, y si es pecado se le llama fornicación. ¿Sí? Otro problema que tenemos también es que llega un punto en el que nos consideramos a sentir buenos, ¿eh? O sea, nos comenzamos a sentir buenos y creemos que todo lo que haga yo, como lo hago yo, que llevo muchos años en escuela de pastoral, pues como que cuando yo haga algo malo, pues como que ya ni es malo, pues. Y en ese momento cuando nos sentimos buenos, pues es cuando cometemos los peores errores, ¿verdad? Es cuando cometemos los peores errores, porque entonces comenzamos a hacer cosas malas y cada vez más malas, pero ya no somos conscientes. ¿Cuándo suceden los accidentes de tránsito? ¿Cuándo chocamos o cuándo tenemos un accidente? Pues cuando le perdemos el miedo a la manejada. Cuando le pierdes el miedo a la manejada, ¿verdad? Y cuando sientes que ya dominas un vehículo, un coche, de todas, es cuando ya no te cuidas, ya no espejeas, ya no manejas con precaución, ya vas viendo el celular, porque ya sabes. Y lo mismo es con nosotros, cuando yo me siento santo, cuando yo me siento bueno, cuando yo siento que no tengo pecado, pues es cuando comienzo a cometer mis peores pecados. Entonces, aguas, hermanos. Lean la Biblia para que sepan qué es pecado y qué no es pecado. Lean el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Y se van a dar cuenta de que muchos de nosotros vivimos en pecado, y no solamente en pecado, sino que estamos literalmente ahogándonos en el pecado. ¿Sí? Y una vez que hayas descubierto ese pecado, bueno, pues tienes que dejar de justificarlo, de que es normal, de que la vida me trató así, de que fue mi suerte, ¿verdad? Y hacerte el firme propósito de cambiar. ¿Sí? Hay una secuencia de eventos, hermanos. Para caminar de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios, tienes que pasar por la cruz. Tienes que pasar por la mortificación. No hay de otra, hermanos. No somos protestantes. Protestantes sí cree que Jesús redimió al mundo por medio de palabras hermosas. Jesús redimió al mundo, hermanos, no por medio de bonitos discursos ni de palabras hermosas. Jesús redimió al mundo por medio de su pasión, muerte y resurrección. Y por eso mismo tenemos que pasar nosotros si queremos ir de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. No hay otra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay manera de que sea diferente. Y tiene que ser la cruz. ¿Sí? Por eso Jesús decía, tomen su cruz y síganme. O sea, sin la cruz no puedo seguir a Cristo. No hay manera. ¿Y qué significa
¿verdad? Tomar mi cruz, bueno, por supuesto, los exégetas, las personas que interpretan la Biblia, le dan diferentes interpretaciones, y una de esas es precisamente morir al pecado, crucificar a mi hombre viejo, abandonar esa vida de pecado en la que a lo mejor llevo ya 20, 30, 50 años instalado, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Cuándo fue la última vez que comulgaste? Entonces, de ese tamaño son tus cadenas. Alguno puede decir, mira, yo que no me confieso tengo 1 año. Otro puede decir, yo tengo 5. Otro puede decir, yo tengo 10. Otros, no, pues yo 40. Pues de ese tamaño es tus cadenas. No hay de otra manera, no hay otra manera de liberarse de la esclavitud del pecado. Ahora les voy a hablar un poco acerca del bautismo de los catecúmenos. ¿Por qué les hablo del bautismo de los catecúmenos? Porque los quiero invitar a que vayan a la misa de la Vigilia Pascual en Semana Santa. ¿Cuál es la Vigilia Pascual? La misa del sábado santo por la noche, ¿sí? Previo al domingo de resurrección. En esa misa suceden dos cosas. Primera, renovamos nuestros compromisos bautismales. Cuando yo era chiquito, mis papás me llevaron a bautizar, pero ahora, en esa misa, yo, por mí mismo, renuncio al pecado y a Satanás. En cierto sentido, recordamos, o como decimos a veces, actualizamos nuestro bautismo. El sacerdote nos pregunta a todos los presentes, renuncian a Satanás, a todas sus obras y seducciones, y esta vez mi papá y mis padrinos no responden por mí. Yo renuncio. Y también, en esa misa de la Vigilia Pascual, se bautizan los catecúmenos. ¿Quiénes son los catecúmenos? Son los nuevos cristianos. Es decir, hermanos que no habían recibido el sacramento del bautismo por una razón. La más común es por desidia o porque pertenecieron a una secta religiosa en donde se les enseñó que el bautismo no era tan importante así. Entonces, yo los invito a que vayan, es una misa muy bonita, muy larga, pero muy, muy bonita, la Vigilia Pascual en Semana Santa. Hagan el esfuerzo. Claro, vayan y antes de ir confiésense para que lo puedan vivir ustedes mismos, ¿sí? Nosotros no le captamos la belleza del bautismo, no la captamos porque fuimos bautizados siendo muy chicos, pero ellos, los catecúmenos, es decir, los que se bautizan siendo ya grandes, sí captan toda la belleza y toda la bondad del bautismo. Y me ha tocado ver casos, porque yo soy catequista en mi parroquia, me ha tocado ver casos de personas que verdaderamente añoran recibir la comunión, que verdaderamente añoran y ansían con todas sus fuerzas recibir el bautismo, ¿verdad? Y que hacen esfuerzos y que luchan y que quieren tener cosas, ¿verdad? Dones espirituales tan importantes como el bautismo o como la Eucaristía que tú y yo tenemos y que no usamos, ¿sí? Me recuerdo mucho de mi hermano Hugo, del cual me tocó ser su padrino. Él no era catecúmeno, su familia había sido católica, se separó de la fe católica, pero él sí había sido bautizado, pero quería recibir la Santa Comunión. Nunca había una persona temblar de emoción al recibir la comunión. Me dio pena, me dio vergüenza porque nosotros regularmente no lo ansiamos tanto. Incluso muchos, entre recibir a Cristo y seguir pecando, son muchos los que deciden seguir pecando. Y sí, sí voy a escuela de pastoral y todo, pero prefieren seguir pecando, ¿sí? Entonces, es bonita esa misa, ojalá y puedan ir y sobre todo que la puedan vivir. Por el bautismo el cristiano es insertado en Cristo. Por el bautismo nos volvemos parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Y esto significa muchas cosas. El bautizado es una nueva creación, es un hombre renacido en Cristo. Se oye bonito, pero tiene muchas implicaciones. El hecho de ser una nueva creación debe traducirse en una resurrección moral. ¿Cómo? Por medio de un nuevo modo de vivir.
Tenemos que aprender a vivir la vida como Cristo nos enseñó. Tenemos que adoptar nuevas costumbres, nuevos conceptos, nuevos pensamientos y un nuevo modo de juzgar las cosas. Romanos 12:2, cambien su forma de pensar para que cambie su forma de vivir. Renuévense en Cristo. ¿Sí? Si yo no cambio de forma de pensar, pues lógicamente no va a cambiar mi forma de vivir y voy a seguir viviendo como vivía antes después de mi bautismo. A Cristo le tenemos que entregar todo, nuestras costumbres, nuestra forma de vivir, nuestros pensamientos y nuestros conceptos. ¿Qué sucede, hermanos? Les voy a decir lo que tristemente sucede entre nosotros. La vida humana tiene diferentes esferas. Una esfera moral, una esfera familiar, una esfera laboral, una esfera social, una esfera política, una esfera intelectual o cultural, y así tenemos diferentes esferas, pero no le queremos entregar todo a Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay muchos de nosotros que decimos, bueno, sí soy cristiano, sí voy a escuela de pastoral, sí me gusta aprender de la palabra de Dios, pero esta parte de mi vida, este pequeño continente o gran continente, no se lo voy a entregar a Cristo. Entonces, mi pensamiento moral va a ser cristiano, pero mi pensamiento social no lo va a ser. Por lo tanto, próximas elecciones yo voy a votar por la izquierda, voy a votar por los enemigos de Cristo, voy a votar a favor del aborto, voy a votar a favor de la ideología de género, voy a votar a favor de todas las perversiones sexuales existentes. ¿Por qué? Porque esa parte yo no se la voy a entregar a Jesús. Yo voy a seguir pensando como siempre he pensado. A mí me enseñaron que izquierda era bueno, derecha era malo, por lo tanto, ahí me disculpan, pero yo voy a ser progre porque fue lo que yo aprendí. Y no voy a renunciar a esa forma de pensar. Cuando yo entré a escuela de pastoral, hermanos, yo era militante de un partido de izquierda. Yo me sentaba a conversar con los enemigos de Cristo. Yo recuerdo cómo destilaban odio contra la iglesia. Y yo estaba con ellos, porque yo era su compañero, y creía que eso era bueno. Conforme fui abandonando los conceptos del mundo, pues me fui dando cuenta de que no era correcto que yo votara o que yo promoviera partidos y agrupaciones políticas que promueven el aborto. Yo tengo una trayectoria política, algún día les contaré de eso, O sea, yo fui militante, yo fui activista desde estudiante, ¿sí? Y pertenecía a partidos de izquierda, por eso te lo puedo decir. O sea, el partido Morena, por ejemplo, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, en sus estatutos, ¿sí?, incluyen, por medio de eufemismos, el objetivo de destruir a la familia, el objetivo de sembrar toda clase de perversiones sexuales, el objetivo de destruir el estilo de vida cristiano. Y te lo digo por experiencia, no porque yo te quiera convencer. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó conmigo? Pues que renuncié a mi carrera política, si alguna vez la tuve, para seguir a Jesús. Y eso significó cambiar de forma de pensar. Y por lo tanto, pues aquí me tienes, diciéndote que el aborto es un asesinato, diciéndote que la homosexualidad es un pecado, diciéndote que Dios solamente creó al hombre y la mujer para vivir en santo matrimonio, que solo puede haber un matrimonio verdaderamente entre hombre y mujer. ¿Sí? Pero si yo me hubiera aferrado a mis conceptos que aprendí en el mundo, pues yo les diría, pues no, o sea, ¿cómo crees? Entre dos que se aman, pues se les debe de casar, porque se aman, no importa que sean del mismo sexo, ¿no? Hace unos 30 años yo les hubiera dicho eso. ¿Por qué no los digo ahora? Pues porque decidí entregar a Cristo los conceptos con los que interpreto al mundo y mis pensamientos. Espero que no me vayan a llegar ofensas por, por WhatsApp o por YouTube, por esto que estoy diciendo. Bueno, siempre me llegan, pero no hay problema, ¿sale? Pero quiero que me entiendan esto. O sea, bautizarse y ser cristiano no es nada más tener un título y dejarlo ahí guardado. Tiene que tener implicaciones en nuestro modo de vida, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir. Bautizarse, decíamos, es un morir místico al pecado para resucitar junto con Cristo como una nueva criatura.
El día de nuestro bautismo hemos sido inscritos en el libro de la vida y esa es la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano no es la reencarnación. La esperanza del cristiano no es el Valhalla. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que nuestros nombres, esos nombres con los que fuimos bautizados, estén inscritos en el libro de la vida. Fíjate qué tan importante es el nombre. Cómo a veces le ponemos a nuestros hijos nombres absurdos. Bueno, pues con ese nombre vas a ser llamado el día de la resurrección. ¿Sí? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Estamos esperando nuestra resurrección. Esa es la esperanza del cristiano. La vida no termina con la muerte. ¿Sí? Hay vida eterna, eso se lo repito, perdón que sea yo muy repetitivo, hay vida eterna, hermanos, hay vida eterna y prepárense para ganar esa vida eterna. Decía una hermanita, decía, pobre del pobre que al cielo no va, porque lo friegan aquí y lo friegan allá. Era gracioso, pero pues imagínate, ¿no? ¿Verdad? Si aquí ya vives mal, ahora imagínate vivir mal la vida eterna. La muerte se realiza en el cristiano por medio de la mortificación, esto es, luchar contra nuestras propias concupiscencias. En alguna ocasión me tocó conversar con una persona del norte del país y esta persona, cuando alguien se preocupaba, decía, no te mortifiques, es decir, no te, no te incomodes a lo tonto o no te preocupes a lo tonto. La mortificación no es eso, hermanos. La mortificación es luchar yo contra mis propios pecados, contra mis propias concupiscencias. ¿Y cómo luchamos contra nuestras propias concupiscencias? Por medio del ayuno, por medio de la oración, por medio de la Eucaristía, por medio de la lectura espiritual, por medio de la meditación, pero sobre todo por medio de la Eucaristía. ¿Sí? Eso es la mortificación. Mortificación es, por decirlo así, liquidar al hombre viejo que vive en mí, lo que quede de él, lo que sea que quede de él. ¿Sí? Eso es la mortificación. No es posible rehuir a la mortificación. Sin sacrificio no hay victoria y sin penitencia no hay arrepentimiento. ¿Qué sucede, por ejemplo? Habrán ustedes notado que cometemos muchas veces un mismo pecado. Y es interesante porque siempre nos pasa así. Siempre cometemos un mismo pecado, siempre. Hay uno que es nuestro favorito, por decirlo así. Siempre lo estábamos cometiendo y cometiendo y cometiendo. Es que golpeé a mi esposa. Y a la siguiente es que la volví a golpear. Ya me perdonó y la volví a golpear. Y pregunta, ¿por qué siempre caemos en el mismo pecado? Porque no hacemos penitencia, porque no hay mortificación. Sin mortificación no hay arrepentimiento. Si yo hago algo malo, pero no me propongo, por ejemplo, ayunar y hacer oración, ¿verdad? Pues voy a volver a caer, hermanos. No hay penitencia, no hay arrepentimiento. ¿Sí se entiende? Entonces es imposible rehuir a la mortificación. El cristiano es un soldado, te tienes que presentar a la batalla. ¿La batalla contra quién? Contra ti mismo. Contra tus propias malas tendencias, contra tus propias malas costumbres, contra tus propias concupiscencias. Eso es lo que tienes que combatir. El cristiano combate contra su hombre viejo. ¿Sí? Y si tú no tienes un combate espiritual interior, quiere decir pues, que vives anegado en el pecado, que tú ya te acomodaste en el pecado, que ya no hueles la suciedad del pecado en el que estás instalado. Por eso no vives esa lucha interna que vivimos todos nosotros. ¿Sí? Sin sacrificio no hay victoria, entiéndalo, no hay manera. Cristo compara el bautismo con un nuevo nacimiento. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, tenemos que pasar por ahí. Bautizarse es también un volver a nacer. Pero no un volver a nacer según la carne, sino según el Espíritu. San Pablo, por ejemplo, comparará
la semilla, ¿verdad?, del Espíritu Santo con la semilla que nos dio el ser cuando fuimos concebidos. Y él hablará de una semilla corruptible, la física, y una semilla incorruptible. ¿Cuál es esa semilla incorruptible? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. San Pablo también compara, bueno, además de comparar el bautismo con un nuevo nacimiento, también lo compara con la circuncisión. Esto para nosotros es un poquito difícil de entender porque no estamos muy familiarizados con la religión judía y conocemos poco y de oídas. San Pablo nos dice en la carta a los Colosenses capítulo 2, en él, o sea, en Cristo, fueron ustedes circuncidados no por mano de hombre. Recordemos que la circuncisión era pues una operación, sino por una circuncisión que los despoja de ese cuerpo carnal. Esa es la circuncisión de Cristo, la mortificación. En el bautismo, ustedes fueron sepultados con Cristo, murieron con Cristo y con Él resucitaron. Y todo esto sucedió por la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Como nosotros creemos que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, también creemos verdaderamente que hemos resucitado junto con Cristo con el bautismo. ¿Sí? Entonces, muy importante, la circuncisión que nos da el bautismo no es como la que vivieron o practicaron en el Antiguo Testamento, sino que la circuncisión, lo que nos es arrancado, ya bueno, perdón por el lenguaje, es que a veces es un poquito difícil, lo que nos es arrancado, ¿sí?, es todo el cuerpo carnal, no el prepucio, no una parte del cuerpo, ¿sí me entienden? Sino todo el cuerpo. Ahora somos seres espirituales. Esa es la circuncisión de Cristo. Ese es el bautismo de Cristo. Y lo recibimos todos, hombres y mujeres. Bueno, vamos a terminar haciendo nuestras reflexiones personales. Son una serie de preguntas que yo les pediría que las volvieran a leer en su casa y que trataran de responderlas con la mayor honestidad posible. No es necesario que lo digan, simplemente puede servir para la reflexión. Primera pregunta, ¿he apreciado en todo lo que vale la gracia del bautismo? ¿Sí lo he apreciado? ¿Sí lo he valorado? Segunda pregunta, cuando veo que alguien es bautizado, ¿estoy consciente de lo que ocurre en ese momento de misterio? ¿El nacimiento de un hombre a la vida de la gracia? ¿Sé lo que está pasando verdaderamente? ¿O estoy preocupado por la comida? ¿Por el salón? ¿Por la música? ¿Por las bebidas? ¿Estoy verdaderamente consciente de lo que está pasando? Tercera pregunta, ¿el título de cristiano es para mí algo honorífico o vergonzoso? Para muchos es vergonzoso. ¿Eres cristiano? Sí, pero creyente, no practicante. ¿Qué significa ser creyente? Significa que no lo soy. Es como si yo les dijera, soy un vegetariano que come carne. Si come carne ya no es vegetariano. Cristiano creyente no es cristiano. ¿Y por qué decimos creyente nada más, creyente, creyente? Pues porque nos avergonzamos. Cuarta pregunta, ¿reflexiono frecuentemente acerca de mi unión íntima con Cristo por medio de mi bautismo? Cristo me ha permitido a mí vivir la vida de gracia y todo ello es posible en la medida en la que yo me uno con Cristo. Me he puesto a reflexionar en esto, en que Jesús, sin ser pecador, se solidarizó conmigo para liberarme del pecado. Me he puesto a pensar de que yo y Jesús y mis hermanos somos un mismo pueblo, somos la misma persona prácticamente. Estamos unidos tan íntimamente que Jesús, cuando maltrataban a los primeros cristianos, no le dice a Saulo, 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 ¿por qué los persigues?
Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque cuando tú persigues a uno de estos que se han bautizado en mi nombre, me estás persiguiendo a mí. Fíjense cómo él me considera como a él mismo. Resolución. Nos ponemos todos de pie y decimos fuerte y claro, Señor, si hasta ahora fui inconsciente de mi bautismo, desde hoy lo tendré como el mayor título que he recibido. Muchas gracias, hermanos. Hasta aquí nuestra lección. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Estudien su lección, investiguen y bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.